Ya llegamos. Y esto es... Al Preli. En el episodio Trip Reality, sus padres se enteran por un momento de que su hijo tiene una parte fantasma y parecen aceptarlo, pero poco después Danny regresa todo a como era 3 días antes y lo vuelven a olvidar. A pesar de esto, no podemos evitar pensar en el constante peligro que vivía Danny y cómo se sentía al respecto por ello. Teniendo una madre y un padre fanáticos cazadores de fantasmas, escuchaba constantemente de palabras de sus padres la tortura a sangre fría a la que sometían a los fantasmas. Escuchábamos a su madre decir cómo quería diseccionarlos en pequeños trozos y al padre cómo los destrozaría a uno molécula por molécula. Aún si hubieran aceptado a Danny, imagina vivir escuchando a tus padres odiar rasgos que resulta que tú posees. Y quién sabe, la obsesión por cazar fantasmas de la madre de Danny era tanta que nada asegura que no se dejara llevar por su locura e hiciera daño a su propio hijo. Otra vez, en el episodio Reality Trip, el trío de amigos se dirige a Godapalooza, solo para encontrar que se ha convertido en una tierra de osos de peluche, debido a la influencia de la gema de la forma. De tan frustrada que está, Sam no duda en arrancar la cabeza de uno de los peluches. Una vez que la gema se retira de la zona, los osos de peluche se convierten de nuevo en personas góticas. Esto significa que Sam decapitó a una persona inocente, aunque no fuera consciente de ello. Si lo hubiera descubierto, ¿cómo se habría sentido al respecto? Hablemos del episodio más perturbador del show, The Ultimate Enemy. Vlad siempre ha visto en Danny Phantom el hijo que nunca tuvo, y viendo el espíritu roto de Danny siendo consumido por su dolor, lo vemos actuar como un ser humano decente por primera vez en toda la serie. Esto sucede porque en un futuro alternativo, Danny, ahora huérfano tras la muerte de sus padres y amigos, se muda con Vlad porque cree que él es la única persona en el mundo que podría comprender su situación. A pesar del hecho de que son rivales, Vlad decide olvidar eso y recibe a Danny con los brazos abiertos. Además, le dice que cumplirá cualquier deseo suyo. Danny entonces le suplica a este renovado Vlad que le remueva su mitad fantasma, diciendo que los recuerdos de esta son demasiado dolorosos. En el proceso, la mitad fantasma de Danny se enoja y también libera a Vlad de su mitad fantasma, fusionándose con esta. Así es como se creó Dark Danny. Ahora la mitad Vlad y Danny, consumida por la maldad, mata a su mitad humana. Luego destruye la mansión de Vlad y, casual, inicia una destrucción de 10 años tanto en el planeta Tierra como en la zona fantasma. El monstruo que prácticamente está matando gente a diario no es más que el resultado de algo que el mismo Vlad hizo, solo para dejar de ver sufrir a un niño. Y ahora vive solo en su enorme casa destrozada, con nada más que los recuerdos inquietantes de todo esto. Definitivamente podría vivir con mucha culpa. Todos conocemos a Spectra, la villana psiquiatra que se alimenta de las inseguridades y desgracias de los adolescentes. En el episodio La consejera de mi hermano, Spectra es consejera en la escuela Casper y da malos consejos a los estudiantes para que se sientan inseguros de su futuro y así volverse más joven y poderosa. Tal vez nunca nos pusimos a pensar en las implicaciones que tienen sus acciones, pero imagínenselo. Spectra convenciendo a un adolescente que nadie lo ama o de que todo está mal solo para adquirir más fuerza sin importar las heridas psicológicas que podría dejar en él. ¿Cuántos suicidios habrá causado Spectra hasta el momento? En el episodio Kindred Spirits, Vlad planeó crear un clon de Danny y luego matar al original. Para empeorar las cosas, después de que el clon que había creado Vlad fue destruido, tuvo un momento de locura y estaba alarmantemente cerca de asesinarlo. Danny lo ataca con un lamento fantasmagórico, pero como ya ha perdido demasiada energía, vuelve a ser humano y se debilita totalmente. En cambio, Vlad se recupera rápidamente y se dirige hacia Danny y su prima Daniela con la intención de asesinarlos. Incluso Danny parece resignado, ya que le dice a su prima que al menos logró acabar con ese lugar. Por suerte, la intervención oportuna de los amigos de Danny los salva a ambos. También en el episodio Kindred Spirits, Vlad trata de forzar a Danny a transformarse por medio de altas descargas eléctricas. Danny grita y sufre durante este proceso, pero aún así lucha por detener la transformación hasta que la máquina explota. Las descargas que le dieron a Danny fueron tan fuertes que estuvo en grave peligro de morir si no lograba su transformación. Además, aunque la asistente de Vlad parecía angustiada por la excesiva tortura a la que fue sometido Danny, Vlad en cambio parecía disfrutarlo. ¿Y qué tal la escena donde Dark Danny mata a su mitad humana? Dark Danny se acerca a Danny Phantom con los colmillos al descubierto y la lengua azotando, mientras que lo que queda de humanidad en Danny se encuentra agazapado y con mucho miedo. No queda precisamente claro cómo acabó con él, ya que al contarle esto, Vlad le dice a Danny que no vale la pena que se entere de ciertas cosas. Eso nos habla de que no fue algo bonito. Es curioso cómo Vlad hace que sea muy fácil para Danny encontrarlo a través de la zona fantasma. Antes se decía que a Dark Danny le costaba localizar el portal fantasma de Vlad. A juzgar por esto, es extremadamente posible que Vlad simplemente dejara de intentar esconderse de Dark Danny y deseara ser asesinado.
En la escena al final del episodio My Brother's Keeper, Jazz usa el Phantom Peller en Spectra, quitando así capas de su juventud hasta que vuelve a Spectra una anciana. Pero cuando decimos capas, nos referimos a literalmente capas de su piel. ¿Qué tan horrible habrá sido lo que sintió Spectra al ser despellejada tantas veces hasta quedar como una anciana? También es perturbador que podamos ver ese momento en el que va perdiendo su salud hasta quedar débil y decrépita. Se sabe que la fantasma Kitty tiene el poder de desterrar a cualquier hombre soplando un beso en ellos, y ella misma aclaró que si no los trae de vuelta dentro de 12 horas, se habrán ido para siempre. Recordemos que en el episodio Noche de Chicas desapareció con ayuda de Amber a todos los hombres de Amity Park, siendo esta la única ocasión donde Kitty ocasiona un daño grave, pero eventualmente los trajeron de vuelta. Pero entonces surge la duda. Para que Kitty supiera los efectos de su poder, tendría que haberlo probado en alguien antes. Normalmente este fantasma no causa muchos problemas, pero a juzgar por sus declaraciones, ¿a cuántos hombres habrá desaparecido ya en el pasado? El fiel servidor de Spectra, Bertrand, tiene una escena en el episodio Doctor's Disorders en la que se transforma y es toda una pesadilla. Su piel brilla verde y comienza a burbujear como si estuviera hirviendo, mientras que al mismo tiempo su cabeza gira horriblemente antes de que su cuerpo se expanda y su cuero cabelludo se desgarra, exponiendo su cerebro. Además de ser horrible de ver, esta tortura debe ser altamente dolorosa. Imagina que cada vez que te transformas tienes que sentir tu cuerpo literalmente hirviendo y tus extremidades rompiéndose hasta el punto de desgarrar tu cuero cabelludo. Tan solo pensarlo ya es horrible. Todo sobre el príncipe Aragón es muy perturbador. Además de ser cruel y despiadado, recordemos que trató de secuestrar a una adolescente humana y obligarla a casarse con él utilizando a su hermana Dorothea para lograr su cometido. Luego, sabemos que ha abusado psicológicamente de su hermana durante 1600 años y para empeorarlo todo, mantiene una dictadura donde ni siquiera el tiempo puede fluir correctamente. En el capítulo Reinos Infinitos, vemos a Dani gritando y retorciéndose de dolor después de que Vlad lo empuja dentro de un círculo de flores de sangre. Recordemos que las flores de sangre han sido usadas en contra de espíritus y brujas, quitándole sus poderes y haciéndolos sufrir una agonía terrible por el dolor hasta que las flores son removidas. Pero no parece bastar alejarse de ellas. Dani continúa sufriendo a pesar de que se las quitaron encima. Tampoco parece que las flores puedan matarlo, lo que es peor, porque eso significa que si no se les hubiera ocurrido a Tucker comerse las flores para deshacerse del efecto y curar a Dani, este hubiera sufrido una agonía infinita. En el episodio de Ultimate Enemy, los observadores le enseñan a Reloj, el amo del tiempo, un futuro en el que Danny Phantom crece para convertirse en el fantasma más malvado del mundo. Eventualmente, Danny se encuentra con la versión futura de sus fantasmas enemigos y nos enteramos de todos los daños y cosas horribles que Dark Danny les hizo. Amber dice que su carrera de cantante fue cuesta abajo cuando Dan dañó sus cuerdas vocales con su fantasmal aullido. Y al maldito fantasma de la caja le falta un ojo y una mano, sin mencionar a Damon, el padre de Valerie, que de alguna manera perdió un ojo y uno de sus malditos brazos. Sabemos que Dan Phantom fue creado cuando Vlad del futuro intentó remover la mitad fantasma de Danny a petición de él y se fusionó con el fantasma de Vlad, lo que nos muestra qué tan fácil es que Danny se pueda corromper si llega a poseer tanto poder. Pero el peor caso tiene que ser el del pobre Johnny 13, el fantasma motociclista novio de Kitty y portador de Sombra, el fantasma de la mala suerte. Lo encuentran en una silla de ruedas con la mirada perdida y bastante deprimido. Ahora Sombra es quien lo ayuda a transportarse en silla de ruedas. Literalmente Dan lo dejó inválido. ¿Pero cómo? Al verlo, Danny se ve bastante angustiado y no parece querer saber lo que su yo malvado del futuro le hizo a Johnny. Dado que Kitty y Sombra se mostraron muchísimo más hostiles hacia Danny a comparación de los otros villanos, lo que sea que le hizo debió ser particularmente horrible. El creador de Danny Phantom, Butch Hartman, dijo una vez que los fantasmas y la zona fantasma no eran espíritus de las personas y animales que fallecían, sino que son seres de una dimensión alterna. Sin embargo, esto es contradecido por algunos capítulos. Por ejemplo, en el episodio Fantasmas Desdoblados, conocemos a Sidney Poindexter, el fantasma de un chico tan despiadadamente intimidado que se cree que aún frecuenta su casillero. Aquí se cuenta la historia de cómo en su vida pasada fue víctima de las bromas más crueles de su secundaria, por lo que nos queda claro que algunos fantasmas sí tuvieron una vida pasada. Hasta el momento Butch Hartman no ha dado solución a esta incongruencia, pero la pregunta es, ¿cómo habrá muerto el pobre Sidney? El capítulo nos cuenta que fue cruelmente encerrado en su casillero muchísimas veces. Lo que nos deja pensando, puede que se haya suicidado o pudo haber muerto ahogado. Tal vez uno de los bullies le hizo alguna otra cosa horrible, o quizás uno de los matones lo atrapó en un casillero y murió de hambre hasta que su casillero se abrió 50 años después. ¡Qué manera tan espantosa de partir!
Si seguimos esta línea de que los fantasmas son gente que murió, podemos decir que probablemente el fantasma de las cajas trabajó en un astillero y fue aplastado bajo una carga de cajas, probablemente de una manera dolorosa. Tal vez tenía una esposa e hijos, realmente no lo sabremos. De cualquier forma, eso no quita que su clásica frase "te encontrarás aplastado por las pertenencias de..." inserte nombre aquí, sigue dando mucho cringe. Cuando está a punto de enviar a Danny de vuelta al pasado, Vlad del futuro considera por un momento destruir a Danny Phantom ahora que es un niño y así evitar todo este futuro. Afortunadamente decide no hacerlo, pero ¿y si hubiera seguido con ese plan? Obviamente pensó que evitar que Danny creciera borraría su versión futura de la existencia. Sin embargo, el público aprende al final que, incluso con el futuro cambiado, Dark Danny todavía existe. Si Vlad sí hubiera matado a Danny, eso significa que no habría cambiado nada, excepto impedir que Danny del pasado volviera y salvara a todos. Lejos de prevenir un futuro horrible, estuvo muy cerca de condenarlo para siempre. A Vlad se le ve muy cambiado y arrepentido por su pasado, y seguramente hubiera muerto con la culpa de haber terminado con la única esperanza de salvar su mundo. Todo lo que concierne a la vida de Daniela es completamente perturbador. A pesar de que a primera vista solo vemos a una joven valiente que patea traseros, en su primer episodio es una niña que fue manipulada emocionalmente por su padre para hacer cosas malas solo para descubrir que este nunca la amó. Luego está su segundo episodio donde es traicionada por una persona a la que ayudó y la única persona que se preocupa por ella ha sido capturada. Por no mencionar que todo ese tiempo entre los dos episodios donde la vimos en pantalla, estaba sufriendo de una muerte lenta y horrible mientras se desintegraba viva en las calles. ¿Se han preguntado qué pasó exactamente con esos pilotos del avión en el episodio Reinos Infinitos? Recordemos que en el mundo de Danny Phantom existen portales naturales en la Tierra que conectan con la zona fantasma, y estos te pueden llevar a viajar entre el espacio y el tiempo. Mientras se nos explica esto, vemos como todo un avión comercial viaja a la zona fantasma y sale de ella llegando a la prehistoria. Claramente el portal se cerró antes de que pudiera regresar el avión, por lo que seguramente toda esa gente quedó atrapada en esa época por el resto de sus vidas, y a juzgar por su poca experiencia en la vida salvaje, no dudamos que el resto de sus vidas se limitaran a unos cuantos días. Es muy probable que hayan muerto muy pronto devorados por los dinosaurios. En el episodio de Ultimate Enemy vemos a Danny Phantom luchando contra su versión del futuro malvada, y no importa qué tan malvado sea Dark Danny, una parte de él sigue siendo el verdadero Danny Phantom. ¿Se han puesto a pensar en lo extraño y difícil que fue para Danny Phantom agredir y ser agredido por su propia persona? No solo eso, ambos pelearon a muerte. Una experiencia como esa debe dejar algún tipo de secuela. Antes del final de The Ultimate Enemy, la única razón por la que Dark Danny no mata a su yo más joven es porque si Danny no crece, no existirá. O eso pensaron todos. Gracias a que Danny recibió el lamento fantasmal 10 años antes, Dark Danny sabe que el futuro ha cambiado, que Danny Phantom no se convertirá en él, pero aún así, él sigue existiendo. Ahora sabe que no necesita que Danny se convierta en él para asegurar su propia existencia, así que si alguna vez sale de ese termo, ya no tiene ninguna razón para mantener vivo a su yo más joven.